La semana que viene, cuando se cumpla 11 de septiembre de 2023, se van a estar cumpliendo justamente 50 años del último golpe militar sufrido por Chile, de el brutal y salvaje derrocamiento del gobierno de Salvador Allende por parte de un ejército que en ese momento comandaba Augusto Pinochet. Recordemos, ¿no? Hasta bombardeando Santiago y la propia casa presidencial, la propia moneda. Bueno, esto está haciendo que, como se cumplen 50 años, Boric, en un intento de mostrar un mensaje de unidad de las principales fuerzas democráticas del país, él ya viene llevando adelante un acercamiento con la oposición. Recordemos el viaje que hicieron conjuntamente con Sebastián Piñera a Paraguay, propusiera una declaración conjunta donde se pongan de acuerdo en una serie de puntos respecto de cómo recordar el hecho ocurrido hace 50 años, de cómo recordar lo que pasó aquel día y lo que fue obviamente la pérdida de la democracia y su posterior recuperación. Y en ese marco es el ofrecimiento hecho por Boric a Chile Vamos, la principal coalición opositora. La realidad es que Chile Vamos por ahora no está aceptando esta convocatoria porque considera que divide, porque considera que no llega a buen puerto. Bueno, de eso vamos a estar conversando justamente con nuestro entrevistado, que es Jorge Guzmán, que es diputado, subjefe de la bancada de Evópoli, que forma parte de Chile Vamos, que, insisto, por ahora no acepta esta propuesta que el gobierno dice que va a sostener hasta último momento. Diputado Guzmán, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Muy buenas tardes, Darío. Gusto de saludarte desde Valparaíso. Diputado, cuéntenos un poco cómo han recibido esta propuesta de una declaración conjunta del gobierno. Bien, bueno, nosotros estamos en vísperas de lo que significa la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Y la verdad que todo el tiempo que ha sido previo a lo que va a ser este día 11 de septiembre, hemos visto una constante por parte del gobierno, por parte de los partidos del oficialismo, en buscar acciones que a nuestro juicio más bien dividen, más que unen respecto a lo que significa la condena enérgica al golpe de Estado y a la violación a los derechos humanos. Nosotros hemos visto un trato, a nuestro juicio, bastante poco cortés por parte del Ejecutivo, incluso imputándonos conductas a quienes estamos hoy día en la oposición, de las cuales no podemos hacernos cargo. Yo soy parte de un partido que tiene 10 años de historia y que se constituye sobre la base de la condena a la violación de los derechos humanos, al respeto de la democracia y, por cierto, a la condena del uso de la violencia como método de acción política. Por tanto, esperaríamos un trato mucho más cordial por parte del Ejecutivo en cuanto a esta acción conjunta respecto de condenar lo que fue el 11 de septiembre del año 73, pero no solamente lo que ocurre a partir de esa fecha, sino que también al uso de la violencia como método de acción política en forma previa a lo que fue el acontecimiento del día 11 de septiembre. Ahora, usted habla de maltrato o de un comportamiento no correspondiente por parte del gobierno hacia ustedes. ¿Podría dar algunos ejemplos, digamos, de en qué punto no se han manejado de forma correcta? Sí, la verdad que hay acciones bastante poco convocantes y más bien polarizantes respecto a las declaraciones del propio presidente de la República. Nosotros constantemente, y hace pocos días atrás el presidente insiste en separar lo que fue el golpe de Estado respecto de las acciones previas que llevaron al quiebre de la democracia en nuestro país. Y nosotros hemos señalado, y lo vamos a decir las veces que sea necesario, nosotros condenamos el hecho de que se haya quebrado la democracia en Chile. Condenamos profundamente la violación a los derechos humanos y condenamos el uso de la violencia como método de acción política. Pero también sabemos que ese uso de la violencia y ese quiebre constitucional fue producto también de acciones alejadas de lo que significa el diálogo democrático previo al 11 de septiembre del año 73. Y sin ir tan atrás, nosotros vimos hace pocos años atrás acciones poco democráticas de parte de quien hoy día ejerce el rol de presidente de la República e incluso de sus ministros. Recordemos que en Chile se validó la violencia cuando fue el estallido social del 18 de octubre del año 2019. En Chile se buscó sacar a un presidente democráticamente electo. De hecho, algunos partidos de la propia coalición del presidente Boric señalaron la necesidad de destituir al presidente de la República, validaron la violencia como método de acción política, y eso, por cierto, que tiene que ser condenado siempre y en cada momento.
Entonces, cuando el presidente declara que prácticamente el quiebre de la democracia parte el 11 de septiembre del año 73, nosotros creemos que son declaraciones que atentan contra la verdad histórica. Y eso también creemos que debe ser consensuado, que debe ser asumido como un error y por tanto, como nosotros lo señalamos, que aquí hubo una falta de quienes antecedieron a la fecha del 11 de septiembre, también debiese señalarlo el presidente desde una mirada mucho más de presidente de la República, de todos los chilenos y no hablándole a un sector político determinado. Ahora, diputado, usted plantea, bueno, la violencia no se puede circunscribir exclusivamente a lo que pasó desde el 11 de septiembre y lo que pasó con la dictadura. Ahora, ¿a usted le parece comparable lo que se vivió con el estallido social, por más que haya habido hechos repudiables de violencia? ¿Le parece eso comparable con lo que ocurrió en el golpe de Estado, con lo que fue la desaparición de personas, con lo que fue el terrorismo de Estado realizado? Digo, no me queda claro qué tiene que ver una cosa con la otra, la verdad. A ver, nosotros en ningún caso vamos a validar las violaciones a los derechos humanos que existieron en dictadura. Al contrario, las condenamos y esperamos que eso no vuelva a ocurrir en la historia de nuestro país. Pero tampoco en ningún caso se puede validar la violencia como método de acción política. No son equiparables, por cierto, pero de verdad que nosotros tenemos que condenar la violencia siempre, en cada momento, en cada lugar y venga de donde venga. Las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Chile son tan condenables como las violaciones a los derechos humanos que pueden estar ocurriendo hoy en Venezuela o en otras partes del mundo. Por tanto, no existen dobles discursos en estas materias y eso es lo que nosotros esperamos también, que si vamos a hacer una declaración respecto del futuro, de cómo conmemoramos este 11 de septiembre y cómo vemos hacia el futuro de Chile, es muy importante que en esa declaración también se diga que se condena todo método de violencia como válido respecto de la acción política en un país, que se condenan los hechos terroristas que estamos viviendo en Chile. Entonces, de verdad que aquí, Darío, no significa en ningún caso bajar los decibeles respecto a la condena absoluta a las violaciones a los derechos humanos que existieron en Chile a partir del 11 de septiembre del año 73. Pero tampoco significa ocultar la contingencia y aquellos que validaron la violencia y aquellos que atacaron nuestra democracia en un momento súper delicado. Porque si a 4 años de ocurrido eso no lo hacemos, significa que en definitiva no hemos aprendido nada de la verdad histórica que ha pasado en nuestro país después de 50 años. Ahora, diputados, cuando ustedes le proponen al gobierno incluir también en una declaración conjunta condenas a todo uso de la violencia política, ¿qué les responden desde el gobierno? Lo que pasa es que aquí, Darío, la declaración que en definitiva nosotros hemos conocido no fue una declaración en la cual nos invitaran a participar. No es una declaración que construimos en conjunto, gobierno y oposición, para conmemorar y hacer una declaración como país respecto a lo que han sido estos 50 años y cómo nunca más volver a vivir una situación como la que vivió el país. Sino que lo que ha ocurrido aquí es una declaración del gobierno, que además sale por vías no oficiales, por una filtración, y en la cual se nos estaría invitando a nosotros a suscribirla. Yo planteo lo siguiente, si nosotros estamos muy dispuestos a construir una declaración conjunta, pero invítennos a ser parte de esa declaración, no nos obliguen a firmarla, sino que invítenos a construirla en conjunto. Eso es lo que hubiésemos esperado, y no solamente respecto a la declaración. Vamos a conmemorar los 50 años del golpe y aún no sabemos cuáles son los hitos sobre los cuales se va a construir esta conmemoración. No nos han hecho parte, no nos han invitado, no han dialogado, han hecho lanzamientos en los cuales tratan de disuadir la invitación directa. Entonces, esto es igual que a uno lo inviten a una fiesta, pero no lo digan el día, el lugar, y en definitiva la fiesta se esté armando, se esté construyendo, pero no te están haciendo partícipe de ella. Y eso es lo que estamos viendo acá. Para dejar en claro, y con esto no le quito más tiempo, diputado, entonces, lo que usted está diciendo es, el gobierno dice que quiere una declaración conjunta con la oposición, pero lo que hizo fue presentarles un texto ya cerrado y no en ningún caso sentarse a discutir ese texto, a armar, digamos, un texto de forma paritaria, digamos. Totalmente, totalmente. Y la verdad nosotros, Darío, que cuando uno ve el documento que se ha filtrado por la prensa, uno adhiere a todos los puntos que ahí están señalados, pero a nuestro juicio faltan puntos que también es muy importante destacar. Y en eso nos hubiese gustado ser partícipes para construir esta declaración conjunta. Y también saber en qué contexto y en qué forma se va a hacer la declaración, porque es muy distinto hacerlo, por ejemplo, en el Congreso Nacional con la presencia de todos los representantes políticos y los poderes del Estado, que hacerlo en la conmemoración destacando la figura de un presidente que genera profunda división en Chile como fue el presidente Salvador Allende.
Entonces, eso también es relevante al momento de suscribir un documento. Por nuestra parte, nosotros vamos a salir adelante con un documento conjunto como Chile Vamos, en el cual estableceremos también cuáles son los principios sobre los cuales debemos construir nuestra democracia hacia el futuro y cómo condenamos las violaciones a los derechos humanos y el quiebre democrático que vivió el país en el 11 de septiembre del año 73. Clarísimo. Diputado Guzmán, gracias por este tiempo con DNews. Igualmente, un abrazo grande.